El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de funciones, ¿ok? Por ahí ustedes ya han estado programando ciertas operaciones de Subtay. Entonces, otra de las funcionalidades de Subtay es que ustedes pueden diseñar sus propias funciones. Vamos a, bueno, aquí antes de empezar, ya tengo listo este pequeño editor y ya tengo aquí preestablecidas una función. Entonces, para que ustedes puedan diseñar sus funciones, van a abrir su editor de Optane, van a abrir un nuevo script y la sintaxis para el diseño de sus funciones es la siguiente. Van a utilizar la palabra reservada en inglés y del lenguaje que es function, ¿ok? Y así como en el if y en el switch y en algunas otras estructuras, al momento de que inician algo hay que cerrarlo, en la función, al momento que ustedes utilizan el function, pues hay que cerrar esa función, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, yo en la línea 1 declaro que voy a utilizar una función, es la palabra función en inglés. Posteriormente yo le tengo que indicar qué es lo que voy a regresar de esa función. Aquí ustedes pueden regresar una variable, un valor o una matriz, que de hecho esta variable es considerada a nivel interno como un vector unidimensional. Entonces aquí, por ejemplo, pueden poner cualquier valor o cualquier variable. Por ejemplo, R de resultado, ¿sí? Posteriormente, yo le voy a poner un símbolo de igual. Después del símbolo de igual, voy a poner el nombre de mi función. Supongamos que aquí yo voy a realizar la suma de valores. ¿Okay? Esta es mi función, suma valores. Una vez que yo le puse el nombre a mi función, abro paréntesis. Abro y cierro paréntesis. ¿Qué va en estos paréntesis? Los argumentos de entrada de mi función. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son aquellas variables con las que va a trabajar su función. Por ejemplo, si yo aquí mi función quiero que sume dos valores, ¿ok? Entonces aquí yo voy a recibir, por ejemplo, A y B, ¿sí? Y entonces, supongamos que aquí la variable resultado es la que voy a regresar. Y entonces le digo, pues voy a sumar A más B. Y ya tengo mi función realizada. Okay, aquí, por ejemplo, ojo, al momento de que guardan su script, en este caso, como es una función, aquí sí debe de coincidir el nombre que le dan a su función con el nombre con el que guardan su script, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se llama la función? Se llama suma valores, tal cual, utilizando minúsculas y mayúsculas, así como lo pusieron aquí, en el nombre también debe de ser exactamente igual, ¿sí? A ver, lo vamos a guardar. Aquí en códigos Optane, suma valores, .m, y ya tengo lista mi función, ¿sí? Ahora, ¿cómo pruebo la función? Voy a generar otro script. Este script es de donde voy a hacer el llamado a mi función. Este lo voy a guardar como principal. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, voy a mandar a llamar a esta función que se llama suma valores. ¿Okay? Entonces aquí basta con poner el nombre de esa función. Suma valores. Y suma valores me dice que necesita dos argumentos, es decir, los dos valores que va a sumar. Por ejemplo, aquí yo le puedo mandar 5 y 15. Entonces, cuando yo ejecute esto, pues me debe de poner el resultado, que en este caso es 20. ¿Ok? Y lo podemos probar con otros valores. Por ejemplo, 20 y 100.
Lo compilo y pues ahora el resultado es 120. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas? ¿Dudas? Antes de que continúe. Profe, ¿podría regresar al otro a suma valores? Ahí. Suma valores. Ahí. Ahí, Ariana. Sí, ahí, profe. No, pasó? ya nada más quería ver, es que tenía, pero ya lo vi. Gracias. Ok, a ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sale? Entonces, ya aquí mandamos a llamar a esa función, ¿ok? Ahora, vamos a diseñar una función, si recuerdan en ejercicios por ahí que se les quedó de tarea, ustedes hicieron, creo que me parece, uno que calculaba las áreas de las figuras, cuadrado, rectángulo, triángulo me parece. Entonces, vamos a diseñar esas operaciones del área, pero en forma de función, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer el llamado a funciones de área de las figuras. Entonces aquí, por ejemplo, antes de que las diseñemos, vamos a, por ejemplo, decir, pues quiero el área del cuadrado. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para el área del cuadrado? Pues el valor que tiene el lado. ¿Ok? Incluso al momento de que llaman a la función, ustedes pueden aquí declarar el valor que ustedes quieran o leerlo desde teclado, ¿ok? Con el input. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que le dimos 10, entonces puedo mandar en el llamado que hago a mi función, puedo poner la variable, ¿ok? O sea, puedo poner directamente el valor o puedo poner la variable. Entonces aquí si yo ejecuto esto, me va a mandar error porque área cuadrado no existe. Entonces si yo lo compilo me dice área cuadrado undefined, es decir que no ha sido definida, no existe. O sea, la estamos llamando pero no existe. Entonces vamos a crearla. Entonces voy a crear un nuevo script y en este nuevo script voy a poner la estructura de mi función. Función. ¿Qué es lo que voy a regresar? El área. ¿Ok? Símbolo de igual. ¿Cómo quiero que se llame mi función? Área cuadrado. Entonces le ponemos área cuadrado, exactamente. Abro paréntesis y cierro. ¿Qué necesito para calcular el área del cuadrado? Necesito el valor del lado. ¿Ok? ¿Cuál es la operación para calcular el área del cuadrado? Entonces aquí, área es lo que devuelvo, ¿ok? Lo que está antes del símbolo de igual es lo que va a regresar mi función. Área va a ser igual a lado por lado. Y ya tengo aquí construida mi función. ¿Qué nombre le voy a poner? Exactamente el nombre que le di aquí en el script, que es área cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta función calcula el área del cuadrado. Entonces, guardo y ahora sí, cuando yo desde mi script principal mande a llamar el área del cuadrado, ahora sí, bueno, no lo estoy imprimiendo, le quito el punto y coma. Y ahora sí me dice, pues como me diste un valor de 10, pues lo que hace es 10 por 10 y me da 100 como resultado. Si yo le pongo aquí cualquier otro valor, 400, ¿ok? Entonces, noten que, por ejemplo, aquí ya el código se vuelve un poquito modular.
porque tengo un solo archivo, que en este caso lo llamé principal, y tengo otras funciones, que es donde estoy realizando los cálculos, y que están, digamos, almacenadas en la misma ubicación. Ojo, para que hagan ese llamado, todas estas funciones deben de estar dentro de la misma carpeta o dentro de la misma ubicación, ¿sí? Para que las puedan llamar. Entonces, y no les marque por ahí algunos detalles en ese llamado. Ahora, ¿dudas con esta parte del área del cuadrado como función? No. ¿No? ¿Seguras? Ahora, vamos a realizar otro ejemplo. Este siguiente ejemplo es calcular la media, el máximo, el mínimo y, bueno, nada más. Y bueno, sí, el mínimo y la suma. Calcular. Es calcular la media, el máximo, el mínimo y la suma de un vector. ¿Ok? Entonces, voy a crear mi vector. Este se va a llamar B y voy a decirle que es un vector aleatorio de una fila con 1000 valores. ¿Ok? Aquí ya creé mi vector aleatorio. Este vector aleatorio se lo voy a pasar a una función. ¿Ok? Y esta función se va a llamar estadísticas bet. ¿Ok? Porque voy a calcular la media, el máximo, el mínimo y la suma de un vector. ¿De quién? De B. Entonces lo paso como argumento. Esta no existe, esta función todavía no la hemos creado, entonces si yo lo ejecuto, me vuelve a decir estadísticas bet undefined, es decir, que no está definida. La vamos a realizar. Creo un nuevo script y voy a crear su estructura con función. Y ojo aquí. Aquí, por ejemplo, van a ser diferentes cálculos. Ay. Acá voy a cerrar estos. Necesito calcular la media, el máximo, el mínimo y la suma. ¿Cuántos diferentes cálculos son? Es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, esos 4 yo los puedo agrupar, ¿sí? Los puedo agrupar en un solo vector o puedo regresar uno por uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, voy a regresar uno que me dé la media, uno que me dé el máximo, el mínimo y la suma. O sea, necesito cuatro variables. Por ejemplo, la m va a ser de la media, máximo, mínimo y la suma. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo que voy a regresar ya no solamente una cosa, sino voy a regresar múltiples resultados. ¿Sale? La siguiente es el símbolo de igual y después del símbolo de igual el nombre que quiero para mi función, que en este caso es estadísticas B. Entonces aquí voy a reducir un poquito, abro paréntesis y ¿qué es lo que recibo como argumento? El vector, ¿sí? Ojo, aquí cuando yo hago el llamado,
Desde aquí le estoy mandando B, porque mi vector aquí lo nombré como B. Pero acá yo lo puedo recibir como B, o como B2, o como vector, o el nombre que yo le quiera asignar. Aquí no importa porque digamos que estamos en dos scripts totalmente diferentes y entonces no es necesario, o más bien no es obligatorio que yo le dé el mismo nombre. Pero por cuestiones de orden o de buena práctica, pues pueden ponerle el mismo nombre, pero eso no está obligado a que sea el mismo nombre. Entonces, aquí ya tenemos definida la estructura de nuestra función. Vamos a regresar múltiples resultados, ¿ok? Entonces, vamos a hacer primero el cálculo de la media. Vamos a guardar primero el script. Estadísticas B. ¿Cómo sacamos la media de un vector? ¿Recuerdan qué función podemos utilizar? Emily. No les escucho. ¿Y Dalis? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que se distorsiona. Un poco, bueno, a mí. ¿Qué función puedo utilizar para sacar la media o el promedio de un vector? ¿No es la de Mía? Entonces, como en M voy a regresar al promedio o la media, entonces aquí pongo M igual a min. ¿De quién? De B. Punto y coma. El máximo. ¿Con qué función puedo sacar el máximo? A ver, díganme. ¿Hay una función que es la de max o no? Max, ¿de quién? De B. ¿Y del mínimo? Sí, sería Mía, no sé. Sí. Ah, ¿Y de sí. la suma? Sum. ¿Ok? Entonces aquí, ojo, son funciones ya que están predefinidas y que pueden hacer uso de ellas siempre y cuando cumplan con la sintaxis correcta. Entonces digamos que aquí asignaron a cada variable la operación que están realizando sobre B, que es el vector. ¿Ok? Entonces me regreso desde donde voy a hacer el llamado de mi función. Ahora, aquí estoy haciendo el llamado, pero si yo la dejo tal cual, así como aparece aquí, y la ejecuto, pues no pasa nada, ¿no? Me dice, ah, pues sí la ejecutaste, pero no te muestra ningún resultado. Ay. Aquí lo ejecutó, pero no me mostró nada. ¿Por qué? Porque pues simplemente lo llamé, pero no le estoy indicando en dónde quiero mostrar o recibir los resultados que me está mandando la función. ¿Cuántos resultados me está mandando mi función? Me está mandando 4. Entonces, desde donde yo mande a llamar a mi función, pues yo también le tengo que indicar en dónde voy a recibir esos resultados. Como necesito 4 variables, una que me almacena la media, el máximo, el mínimo y la suma, desde donde yo lo mande a llamar, pues ahí también le tengo que poner 4 variables, que pueden ser, por ejemplo, también aquí no importa que sea de nombre diferente, A, B, C y D, ¿ok? Le quito el punto y coma para que me muestre esos valores. Entonces aquí, por ejemplo, cuando lo vuelvo a ejecutar, pues en A me va a poner el resultado de ¿quién? Del promedio. En B, pues me va a poner el resultado del máximo, en C del mínimo y en D de la suma. ¿Ok?
Entonces, aquí pues fueron valores aleatorios. A ver, vamos a hacer con valores más conocidos. Supongamos que aquí un 10, un 5, un 1, un 3 y un 8. ¿Ok? Entonces, cuando yo mande a llamar esta función, me dice, bueno, pues el promedio es 5.4. El máximo es 10, el mínimo es 1 y la suma de todos es 27. ¿Ok? Que ya son valores más conocidos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden construir sus funciones y al momento de que llamen a la función, dependiendo de cuántos resultados le hayan puesto aquí para que regrese su función, pues van a ser los resultados que ustedes quieren mostrar desde acá. Ahora, esto de aquí, pues es porque la función regresa 4 resultados, pero supongamos que a lo mejor no requieren saber el máximo y el mínimo. A lo mejor solamente quieren la A. ¿Ok? Ay. Bueno, 1. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, solamente quieren saber el primero. Entonces, solamente estoy poniendo 1. ¿Ok? Si solamente quieren conocer el primero y el segundo, pues nada más ponemos 2. Y pues les pone el A y el B, que sería el promedio y el máximo. ¿Ok? Entonces, aquí, en el momento en que llaman la función, a pesar de que la función les regresa todos los resultados, al momento que la llaman, no es obligatorio que ustedes pongan las 4 variables para recibir todos los resultados. O sea, ustedes, dependiendo de sus necesidades, ustedes van a poder aquí recibir o no todos los resultados. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, la siguiente actividad va a estar relacionada con el diseño de funciones. Entonces van a tener 2 scripts. Por un lado, el donde van a hacer el llamado de sus funciones y por el otro, pues aquellas que contengan la función que hace toda la operación. ¿Sale? Entonces vamos a parar.